Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al día número 99 del Lighthouse. Jesús es nuestro faro. Hoy vamos a leer 1 Samuel del 4 al 6 y la segunda parte de Lucas del 35 al 59. Empecemos orando. Dios, te damos infinitas gracias por este día, gracias por cada cosa que aprendemos, gracias porque tú nos levantas cada día, cada mañana, porque estamos aquí, cada uno de nosotros con un propósito que es eterno. Te pedimos que nos blindes, que blindes nuestros hogares, que sea tu presencia llenándonos. Gracias porque tu obra en la cruz fue completa. Hoy nos ponemos el yelmo de la salvación y protegemos nuestros pensamientos con él, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad. Hoy calzamos nuestros pies con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Todo lugar que toca la planta de nuestros pies le pertenece al Señor. Hoy tomamos el escudo de la fe para resistir los dardos del enemigo y ponemos en alto la espada del Espíritu, que es tu palabra. Señor, danos sabiduría y discernimiento para guerrear contra el enemigo. Envía ángeles guerreros y protectores alrededor de este lugar. Nos cubrimos con tu sangre preciosa. Te pedimos que hoy traiga sanidad y restauración, Señor. Si tenemos malos diagnósticos en nuestra vida, si nos hemos sentido enfermos, nosotros creemos, Jesús, que tú llevaste nuestras enfermedades a la cruz y por eso atamos, encadenamos, enmudecemos y echamos fuera todo espíritu de enfermedad. Hoy atamos al hombre fuerte. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú sanando y restaurándonos física, mental, emocional, espiritualmente y en cada área, Señor. Hoy rompemos toda maldición en nuestras vidas, todo ADN enfermo se va. Hoy te pedimos que nos dé sabiduría, Señor, para cuidarnos, pero que por sobre todas cosas, Señor, tu sangre preciosa nos cubra, nos salve y nos libere. Oramos por nuestros familiares y amigos, por cada persona que está a nuestro alrededor, por cada persona que está conectada a ver este en vivo, por quienes están en los hospitales. Señor, clamamos por más de ti, más de tu presencia. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer 1 Samuel 4:6. Estamos en este momento leyendo Reina Valera contemporánea. 1 Samuel 4. Los filisteos capturan el arca. La palabra de Samuel llegaba a todo el pueblo de Israel. Por esos días Israel salió a entablar combate contra los filisteos y acampó junto a Ebenezer, mientras que los filisteos acamparon en Afec. Los filisteos presentaron una cerrada batalla contra Israel y lo vencieron, matando como a 4,000 hombres. Cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos israelitas preguntaron: ¿por qué permitió el Señor que los filisteos nos vencieran? Vayamos a Silo, donde está el arca del Señor. Ella tiene que acompañarnos siempre para que nos salve de nuestros enemigos. Entonces el pueblo mandó traer de Silo el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que habita entre los querubines. Hofni y Fines, los hijos de Elí, resguardaban en Silo el arca del pacto de Dios. Cuando el arca del pacto del Señor llegó al campamento, todo el pueblo de Israel gritó con tanto júbilo que la tierra se estremeció. Al oír los gritos, los filisteos se preguntaron: ¿por qué hay tantas voces de júbilo en el campamento de los hebreos? Y al saber que el arca del pacto del Señor había llegado allí, con mucho miedo dijeron: Dios ha venido al campamento. ¿Qué va a hacer de nosotros? Nunca antes nos había pasado algo así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará del poder de este Dios tan poderoso? Fue Él quien castigó a los egipcios con plagas en el desierto. Hermanos filisteos, tenemos que luchar con valor para no convertirnos en esclavos de los hebreos, como ellos lo han sido de nosotros. Portémonos varonilmente y peleemos. Y los filisteos pelearon y vencieron a los israelitas y los hicieron huir a sus tiendas. Fue tan grande la mortandad que ese día cayeron 30,000 israelitas de infantería. Además, los filisteos se llevaron el arca de Dios y mataron a Hofni y Fines, los dos hijos de Elí. Pero ese mismo día, uno de los descendientes de Benjamín salió corriendo de la batalla y llegó a Silo. Llevaba rasgada la ropa y su cabeza estaba cubierta de tierra. Cuando llegó, Elí estaba en una silla vigilando el camino, pues estaba muy acongojado porque se habían llevado el arca de Dios. Cuando aquel hombre llegó a la ciudad y con todo lo que había pasado en la batalla, toda la ciudad se puso a gritar. Elí oyó la gritería y preguntó: ¿por qué hay tanto alboroto? Aquel hombre fue y le dio la noticia. Elí tenía 98 años y la vista se le había apagado, así que no podía ver, y esta fue la noticia que recibió: vengo de pelear contra los filisteos, pero logré escapar. Y Elí preguntó: ¿qué fue lo que pasó, hijo mío? Y el mensajero le respondió: los soldados de Israel fueron vencidos y huyeron de los filisteos. Hubo muchos muertos entre el pueblo, entre ellos tus 2 hijos, Hofni y Fines. Además, los filisteos se llevaron el arca de Dios.
Cuando el hombre dijo que el arca de Dios había sido capturada, Elí se fue de espaldas y se cayó de la silla cerca de la entrada del templo, y se desnucó y murió, pues ya era viejo y estaba pesado. Durante 40 años había gobernado al pueblo de Israel. Su nuera, la mujer de Fines, estaba encinta y cercana al parto. Y cuando oyó que el arca de Dios había sido capturada y que su suegro y su marido habían muerto, se impresionó tanto que le vinieron los dolores de un parto mortal y allí mismo dio a luz. Poco antes de morir, las parteras le dijeron: ten ánimo, pues has dado a luz a un niño. Pero ella no respondió ni se dio por enterada. Pero al niño le puso por nombre Icabod, pues dijo: la gloria de Israel ha sido deshonrada, porque el arca de Dios había sido capturada y su suegro y su marido habían muerto. Por eso dijo: la gloria de Israel ha sido deshonrada, pues han capturado el arca de Dios. Vamos ahora con el capítulo número 5 de Primera de Samuel, el arca en tierra de los filisteos. Después de que los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Tomaron el arca y la metieron en el templo de su dios Dagón y la pusieron junto a ese ídolo. Al siguiente día, cuando los habitantes de Asdod se levantaron, vieron que Dagón estaba arrodillado ante el arca del Señor. Así que tomaron a Dagón y lo devolvieron a su lugar. Pero el día siguiente, Dagón estaba una vez más de rodillas ante el arca del Señor. Solo que ahora Dagón tenía cortadas la cabeza y las 2 manos, y nada más le había quedado el tronco, el cual estaba colocado sobre el umbral. Por esta razón, hasta hoy los sacerdotes de Dagón y todos los que entran a su templo de Asdod no pisan el umbral del templo. El poder del Señor se dejó sentir sobre los habitantes de Asdod y sobre todo su territorio, pues los castigó con terribles tumores. Al darse cuenta de esto, los habitantes de Asdod dijeron: el arca del Dios de Israel no debe quedarse entre nosotros, porque ha hecho sentir su poder contra nuestro pueblo y contra Dagón, nuestro Dios. Entonces convocaron a los jefes de los filisteos y les preguntaron: ¿qué debemos hacer con el arca del Dios de Israel? Y los jefes respondieron: llévenla hasta Gat. Y los filisteos se llevaron el arca del Señor hasta allá, pero después de habérsela llevado, el poder del Señor se dejó sentir contra los habitantes de la ciudad, pues les quebrantó su ánimo y todos, desde el más chico hasta el más grande, estaban afligidos porque se llenaron de tumores. Por eso enviaron el arca de Dios a Ecrón, pero cuando el arca llegó allá, los ecronitas se espantaron y dijeron: nos han enviado el arca del Dios de Israel para matarnos a todos nosotros y a nuestro pueblo. Entonces convocaron a los jefes de los filisteos para decirles: devuelvan el arca del Dios de Israel al lugar que le corresponde para que no nos mate a todos. Y es que toda la ciudad vivía con el temor a la muerte, pues el poder de Dios había aumentado contra ellos. Y los que no morían se llenaban de tumores y sus gritos llegaban hasta el cielo. Vamos ahora con el capítulo número 6 de Primera de Samuel. Los filisteos devuelven el arca. El arca del Señor estuvo 7 meses en tierra de los filisteos. Ellos llamaron a los sacerdotes y adivinos y les preguntaron: ¿qué nos aconsejan hacer con el arca del Señor? Díganos cómo podemos devolverla a su lugar. Los sacerdotes dijeron: cuando regresen el arca del Dios de Israel a su lugar, no la envíen vacía, sino envíenla con una compensación por la culpa cometida. Solo así serán sanados y sabrán por qué el poder de Dios se ensañó contra ustedes. Entonces ellos preguntaron: ¿y en qué consiste la compensación que debemos pagar? Y ellos respondieron: deben entregar 5 figuras de tumores de oro y 5 ratones de oro, conforme al número de los jefes filisteos, porque una misma plaga los afligió a ustedes y a sus jefes. Hagan las figuras de los tumores y de los ratones que destruyeron la tierra, y así honrarán al Dios de Israel. Tal vez Él se compadezca de ustedes, de sus dioses y de su tierra. Porque son insensibles como el faraón y los egipcios. Ellos trataron con dureza a los israelitas, pero los dejaron ir y ellos se fueron. Construyan ahora un carro nuevo y elijan a 2 vacas que no hayan llevado antes el yugo y que estén criando. Póngales el yugo y unzanlas al carro. Y no dejen que sus becerros las sigan. Tomen el arca del Señor y pónganla sobre el carro. Pongan en una caja las joyas de oro que hicieron como compensación por la culpa cometida y dejen que el carro se vaya. Pero fíjense qué rumbo toma el carro. Si se va por el camino que lleva a Bet-Semes, su tierra, eso querrá decir que el Señor, quien nos mandó tan grandes males,
que fue el Señor quien nos mandó tan grandes males, pero si toma otro camino, sabremos que no fue el Señor, sino que lo que sufrimos fue un accidente. Aquellos hombres lo hicieron así, tomaron 2 vacas que no habían llevado yugo y que estaban criando, las uncieron al carro y encerraron a sus becerros. Luego pusieron el arca del Señor sobre el carro y a un lado la caja con los ratones de oro y las figuras de los tumores como compensación por la culpa cometida, y la dejaron ir. Y las vacas se dirigieron a Bet-Semes, iban andando y bramando sin apartarse del camino, y los jefes de los filisteos la siguieron hasta el límite de Bet-Semes. Los habitantes de Bet-Semes estaban en el valle, segando el trigo, y cuando alzaron los ojos y vieron el arca, se alegraron mucho. El carro llegó al campo de Josué de Bet-Semes y se detuvo en donde había una gran piedra. Entonces ellos tomaron la madera del carro y la partieron y ofrecieron las vacas como una ofrenda al Señor. Luego los levitas bajaron el arca del Señor y la caja que iba junto a ella, donde estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Ese día los habitantes de Bet-Semes ofrecieron sacrificios y ofrendas al Señor. Cuando los 5 jefes de los filisteos vieron todo esto, regresaron a Ecrón el mismo día. Las figuras de los tumores de oro que los filisteos pagaron como compensación al Señor fueron 5. Una por Asdod, una por Gaza, una por Ascalón, una por Gat y una por Ecrón. Y las figuras de oro de los ratones que ofrecieron fueron también 5, conforme el número de las ciudades de los filisteos que pertenecían a los 5 jefes, tanto las ciudades fortificadas como las aldeas. La gran piedra sobre la que pusieron el arca del Señor permaneció en el campo de Josué de Bet-Semes hasta el día de hoy. Pero Dios hizo que los hombres de Bet-Semes murieran porque se atrevieron a mirar dentro del arca del Señor. De todo el pueblo murieron 50,070 hombres. Y el pueblo lloró porque el Señor los había castigado con tantas muertes, y dijeron: ¿quién será digno de estar delante del Señor, el Dios Santo, contra quien se ensañará cuando se aparte de nosotros? Luego enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Yarim para que les dijeran: los filisteos han devuelto el arca del Señor. Vengan y llévenla con ustedes. Ahora vamos a leer Lucas 12, del 35 al 59. El siervo vigilante. Manténganse listos con la ropa puesta y con su lámpara encendida. Sean como los siervos que están pendientes de que su señor regrese de una fiesta de bodas. En cuanto su señor llega y llama, ellos le abren enseguida. Dichosos los siervos a los que su señor encuentra pendientes de su regreso. De cierto les digo que se ajustará la ropa, los hará sentarse a la mesa y él mismo vendrá a servirles. Dichosos los siervos a los que su señor encuentre así, aunque llegue a la medianoche o en la madrugada. Pero esto deben saber: si el dueño de la casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, estaría pendiente y no permitiría que robaran su casa. También ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando ustedes menos lo esperen. El siervo infiel. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿esta parábola es para nosotros o para todos? El Señor le respondió: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor deja a cargo de los de su casa para que los alimente a su debido tiempo? Dichoso el siervo al que cuando su señor venga lo encuentre haciendo así. De cierto les digo que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero si aquel siervo cree que su señor va a tardar y comienza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, el señor de aquel siervo vendrá cuando éste menos lo espere y a una hora que no sabe, y lo castigará duramente y lo echará con los incrédulos. El siervo que, a pesar de conocer la voluntad de su señor, no se prepara para cumplirla, se hace acreedor de muchos azotes. Pero el que se hace acreedor a recibir azotes sin conocer la voluntad de su señor será azotado poco, porque al que se le da mucho también se le exigirá mucho, y al que se le confía mucho se le pedirá más todavía. Jesús, causa de división. Yo he venido a lanzar fuego sobre la tierra, y como quisiera que ya estuvieran llamas. Hay un bautismo que debo recibir y que me angustio esperando que se cumpla. ¿Creen ustedes que he venido a la tierra para traer paz? Pues les digo que no, sino más bien división. Porque ahora en adelante una familia de 5 estará dividida en 3 contra 2 y en 2 contra 3. El padre se enfrentará con el hijo y el hijo con el padre. La madre estará en contra de la hija y la hija en contra de la madre. La suegra estará en contra de su nuera y la nuera en contra de su suegra. Bueno, lo anterior que leíamos, el tema del siervo infiel, es clave estar enfocados en Dios,
porque esto es tan pasajero y a veces perdemos nuestro tiempo, nuestra vida en cosas que son totalmente banales. Busquemos cada día a Dios, hay cosas que tenemos que hacer, que son lógicas cada día, pero que nuestra vida no sea una banalidad completa. Pidámosle a Dios por eso y también estemos siempre firmes y fieles a Dios, reconociendo que nos equivocamos, que tenemos defectos, pero cada día ser mejor y decir, bueno, tal vez esto, he trabajado en esto, me cuesta esto, pero hoy quiero ser mejor, hoy quiero hacer las cosas mejor para ti, Dios. Ayúdame porque me cuesta. Y también el hecho de que Jesús viniera, a veces sabemos que hay división en cuanto a creencias, pero es que no se trata de que todos simplemente digamos, no, sí, así tiene que ser, eso creemos, sino que profundicemos en la palabra de Dios y muy seguramente nos vamos a dividir con personas o con creencias cuando realmente estamos buscando esa verdad. Busquemos a Dios, busquemos su paz y seamos también pacificadores. ¿Cómo no reconocen este tiempo? Jesús decía también a la multitud, cuando ustedes ven que se levanta una nube en el poniente dicen va a llover y así sucede. Cuando sopla el viento del sur dicen va a hacer calor y así sucede. Hipócritas. Si saben discernir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿cómo es que no saben discernir el tiempo en que viven? Pidámosle a Dios discernimiento. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a tener discernimiento, porque lo mismo, a veces vivimos con tanta información, tantas cosas, que Dios nos ayude a estar enfocados y tener ese discernimiento. Arréglate con tu adversario. ¿Por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo? Cuando comparezcas con tu adversario ante el magistrado, procura arreglarte con él mientras vas de camino. No sea que te lleve ante el juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado la última moneda. Eso es súper importante y es ser pacificadores, es buscar la paz, es buscar conciliar y no vivir en una pelea constante, sino respirar, Dios, dame sabiduría, ayúdame y poder arreglar las cosas y solucionarlo. Ponemos para cerrar. Dios, gracias por lo que hoy nos hablas en 1 Samuel y en Lucas. Tú eres todopoderoso y eres soberano. Te pedimos que tu palabra, Señor, sea penetrando lo más profundo de nuestro interior, nuestra mente y nuestras emociones, borrando toda idea de mundanalidad, toda cosa que no viene de ti. Te pedimos que la quites hoy, toda falsa teología, todo lo que quiera venir a traer discusión, división, cosas que no vienen de ti, hoy lo quitamos fuera. Hoy te pedimos que traigas esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que podamos ser pacificadores. Examina lo más profundo de nuestro corazón, Dios. Si tenemos inseguridades en nuestro corazón, si hemos hecho cosas con una actitud equivocada, con intenciones equivocadas, te pedimos perdón y te pedimos que nos renueves, Señor. Queremos buscarte, anhelamos buscar tu presencia, anhelamos estar cerca a ti, Dios. Te pedimos que nos protejas, que protejas a nuestros familiares y amigos. Hoy oramos por cada persona que está conectada o que va a ver este en vivo. Anhelamos más de ti, más de tu presencia, Señor. Tal vez nos hemos equivocado, somos seres humanos, pero queremos hoy ser mejores. No queremos seguir en el mismo hueco, en el mismo pecado, en la misma lucha. Hoy queremos decirte, Dios, te entregamos estas cosas que nos cuestan, te pedimos que nos ayudes, te entregamos lo que ha salido bien. Gracias, Señor, porque tú nos has ayudado. Queremos mantenerlo bien y ser mejores y cada día seguir avanzando. Somos salvos por tu gracia, por tu misericordia y te exaltamos, Señor. Bendícenos, te pedimos que tengamos un sueño reparador. Reprendemos todo espíritu de enfermedad y creemos que tú estás obrando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.